El siguiente programa es ajeno a BA Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Gracias amigos de BA Canal por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre, 28 de agosto del año 2018. Este es un programa especial y esperado, esperamos que sea de bendición para toda la población. Le doy la bienvenida al presidente de la Alianza Evangélica, el pastor Medina. Gracias por estar aquí. Mucho gusto, muy buenos días. Gracias, pastor. Y también le doy la bienvenida al pastor Juan Carlos Elizábal. Gracias, muchas gracias, pastor. Buenos días, gracias. Muy bien, gracias por estar aquí los dos. El tema que tenemos que tratar es el tema coyuntural que se está dando en el Congreso de la República, que se está dando a nivel mundial y que nosotros que hemos leído gran parte de las escrituras sabemos que estamos en los últimos tiempos. Bueno, sí, sin duda alguna. Evidentemente. Y el primer tema que quiero abordar, señor presidente de la Alianza Evangélica, pastor Medina, es el tema del aborto. Se está discutiendo en diferentes mesas de comisiones en el Congreso de la República el tema del aborto, pero también el tema de género. ¿Cuál es la postura de la Iglesia Evangélica? Debemos de recordar que la gran mayoría de guatemaltecos aman a un solo Dios, ¿verdad? Y las escrituras dicen que un solo Dios tenemos y solo a Él serviremos. La postura de nuestra Iglesia Evangélica, ¿cuál es? Bueno, sin duda alguna la Iglesia Cristiana Evangélica no puede tener otra postura más que creemos en Dios y creemos en la vida. No estamos en favor de ninguna manera en aquellas personas, ni leyes, ni propósitos de algunos que estén tratando de coartar, menoscabar y menos difundir dentro de nuestra Guatemala cualquier tipo de situación que tenga que ver con el aborto y también con la ideología de género. Lo rechazamos, no estamos de acuerdo, hemos dejado sentado claro tanto en las discusiones de las mesas técnicas como por escrito que Alianza Evangélica de Guatemala, el cristianismo evangélico de Guatemala rechaza totalmente ese tipo de acciones. Pastor Juan Carlos Elizábal, usted trae ciertas notas que quiere compartir con nosotros y ciertas escrituras para ejemplificar su postura. Bueno, comparto o estamos en total acuerdo con el señor presidente de la Alianza. Creo que todo aquel hombre y mujer en Guatemala que cree en Dios, en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia, en el Dios de Israel, estamos a favor de la vida. Es más, Guatemala fue fundada bajo principios bíblicos. Cuando uno va a la Carta Magna, lo primero que menciona, y yo quisiera, si me lo permiten leerlo en mi celular, perdone que lo voy a... Es que se me fue. Fíjese que yo me puse a investigar, a prepararme. Dice al inicio de la Constitución de la República, dice, invocando el nombre de Dios, nosotros los representantes del pueblo de Guatemala, electo, libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, dice, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto a fin de orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencias cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes proceden con absoluto apego al derecho.
Cuando nosotros miramos eso y nos damos cuenta de lo primero que habla acerca, en el capítulo 1, dice, en el artículo 1 dice, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia a fin de supremo, que es la realización del bien común. O sea, el Estado en sí, el gobierno en sí, o sea, las leyes desde el inicio respaldan el derecho a la vida. Desde un inicio. Nosotros tenemos la postura de la palabra, pero en Guatemala tenemos la bendición que la ley en sí fue fundamentada en la palabra de Dios. Y todo el concepto que tenemos de vida viene de la Biblia. O sea, cuando se está tratando de meter o de influenciar en otro tipo de pensamientos, tratando de quitar una ley que ya está puesta sobre otra ley, nos damos cuenta que lo que está pasando es que quieren meter ideologías o culturas que no están fundamentadas ni en la Biblia ni en nuestra propia Constitución. ¿Qué le puede pasar? ¿Qué le ha pasado a los otros países del mundo, Pastor Medina, cuando se olvidan del Eterno y ese amor al Eterno y ese proclamarlo se convierte en un tabú y hasta una ofensa para otros? ¿Qué le ha pasado? ¿Cae juicio del Eterno sobre la tierra? Yo creo que sin duda alguna, pero Dios no está ejerciendo en este momento un juicio directo sobre esas naciones porque está reservándolas para el día final. Nosotros debemos entender eso muy profundamente, porque hay muchos países que incluso impulsan esa agenda que tiene que ver con cuestiones ya a nivel internacional, y que aparentemente están tranquilos, no está pasando nada, pero la Escritura dice que Dios los está reservando para el día final. Entonces, quizás ahora ellos mismos puedan decir, no nos pasa nada. Y las personas que practican este tipo de ideologías y de hechos, sin duda alguna pueden decir, no nos pasa nada. Pero la Escritura señala, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Entonces el que siembra en la carne, de la carne segará corrupción, y eso es lo que hemos estado viendo. El pecado del hombre ha venido arrastrando a la humanidad de lleno, y entre más y más se sigue sembrando pecado, más corrupción hay. Entonces lo que estamos viendo es precisamente un aflorar del fruto de corrupción de todo el pecado que se ha permitido, y que nosotros debemos de tener cuidado en Guatemala de estar permitiendo mucho más actos pecaminosos, muchos más actos inmorales o amorales que nos proponen agendas de pura ideología y no, como lo señalaba el pastor, no tienen que ver, por un lado, con lo que la palabra de Dios dice, y por otro lado tampoco cuajan dentro del conjunto de leyes guatemaltecas. Es interesante cuando nosotros vamos a la Biblia, si me lo permiten, en Éxodo 21, 22 al 25, básicamente es la única vez que aparece la palabra aborto. Si lo pueden ver en la palabra, dice, si alguno riñere e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, dejarán penados, conforme a los que impusieren el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces no podemos nosotros desechar lo que Dios está hablando en la revelación de este momento por toda la maldad que se está generando. Y nosotros como guatemaltecos en la cultura, yo le digo así, la cultura bonita que tenemos de paz, de unidad, yo sé que hay problemas sociales, pero este es un problema moral. Es un problema moral que no podemos separarlo de lo espiritual. Y yo creo que el pastor y usted está de acuerdo, porque estamos tratando de resolver un problema moral con un pensamiento humano. Pero la verdad es que es Dios mismo estableciendo en las Escrituras un derecho que es la vida. Ahora, hemos oído, nos hemos enterado, hemos estudiado que cuando una mujer está embarazada, la vida que tiene dentro no es su vida, es
una vida extra que tiene derecho a vivir. El gran problema es cuando comienza la vida. Y cuando nosotros incluso vamos a lo que dice la Constitución, dice que desde la concepción, artículo 3 de la Constitución, desde la concepción es considerado un ser humano. Entonces, si nosotros estamos permitiendo de que una persona, una mujer, con diferentes situaciones difíciles que podemos entender, el dolor de una mujer abusada, regularmente cuando vamos a las estadísticas nos damos cuenta que es por la propia familia, nos damos cuenta que el problema de fondo no es moral sino espiritual, del desprecio que hay de Dios en esas familias, del menosprecio a un Dios que es santo, puro y que es justicia, y queremos resolver un pecado con otro pecado, un pecado de fornicación, un pecado que ultrajan a la mujer, y queremos resolverlo con otro pecado, asesinato, porque es un asesinato. Entonces creo yo que nuestras leyes naturales deben de recordarse las leyes espirituales que fundamentaron nuestra Constitución, y que vayamos ahí, todas estas series de personas que están en el Congreso como nuestros padres de la patria, deben de recordarse cuál fue el fundamento de nuestra nación, y está basado en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos lo que la Biblia dice, ojo por ojo, diente por diente, Dios ya está diciendo, usted que está provocando eso, o usted que está haciendo eso, pues hay una consecuencia de lo que está haciendo. Y si se arrepiente, pues que puede alcanzar misericordia. Y yo creo que estamos en una temporada donde Guatemala no puede permitir más derramamiento de sangre. No podemos permitir más persecución y que haya derramamiento de sangre para que nuestras generaciones puedan tener una Guatemala buena. El mundo está colapsando, pero nosotros tenemos una bonita Guatemala con tradiciones buenas, donde el fundamento de la palabra de Dios ha sido establecida. Y tenemos miles de iglesias evangélicas, y el señor presidente de la Alianza Evangélica no me dejará mentir. Y todos los que me están viendo o nos están escuchando saben que los que amamos a Dios, independientemente de la religión, los que amamos a Dios, sabemos que para Dios lo más importante es la vida. Por eso dice Juan 10:10, no solo vida, sino vida abundante en Cristo Jesús. Yo quisiera añadir a eso porque Éxodo 23:26 habla de la mujer, pero bajo la bendición de Dios. Dios viene redactando o señalando las bendiciones que va a tener el pueblo que lo busca, que lo honra. Y en Éxodo 23:26 dice que en medio de ti no habrá mujer que aborte. Es decir, es más bien una bendición el hecho que una mujer no aborte. Y a veces con el impulso a este tipo de leyes, lo que se está tratando es robar la bendición que Dios da al ser humano. Sí, ahí lo tiene, no habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte ni que sea estéril. Haré que se cumpla el número de tus días, dice. Y el asunto es que, insisto, porque podemos verlo desde el lado negativo, no hay que abortar, pero es que es una bendición de Dios. Dios le dio la capacidad al ser humano de reproducirse, de reproducir la especie, de mantenerse por medio de la reproducción. De ahí también el por qué toda la ideología de género tiene su profunda equivocación. Porque hemos de reproducirnos de la forma natural que Dios proveyó, hombre, mujer. Hombre, hombre no se van a reproducir jamás, y mujer, mujer tampoco. Dios dejó a un hombre y una mujer para que de alguna manera natural puedan tener el ejercicio de la multiplicación del ser humano. Con responsabilidad. Por supuesto, claro. que el hecho que a veces se ha confundido, que como dice en Chis la tierra, ella dice no hay que tener cuantos hijos quieran, no porque lo que Dios le dio al hombre fue la capacidad de administrar, de ser responsable, y todos debemos de ser responsables de nuestros actos y hacernos responsables de los efectos que nuestros actos tienen. De hecho, todo aquel que promueve la violencia, porque el aborto es violentar también. Y psicológicamente, cuando, por ejemplo, a una mujer
que ha sido abusada, una niña que ha sido abusada, ya la violentaron y vienen y la violentan de nuevo, 2 golpes psicológicos. Entonces, realmente no se están poniendo a pensar las personas de estas leyes que están haciendo un doble descalabro moral, espiritual, social en la persona violentada. Se habla del aborto, las escrituras en los primeros libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo. Quiere decir que en la época en la que fue escrito este libro, que fue varios miles de años antes de que Jesús, Dios, se hiciera carne, hombre y viniera a la tierra, quiere decir que ya en esa época se daban los abortos y habían abusos. Porque todo lo que es ya fue, ¿verdad? Sí. Según las escrituras. Entonces, ¿de qué manera, no sé si hay algún estudio, han escudriñado ustedes en la palabra, cómo se trataba el tema del aborto y del abuso sexual en la época? ¿Era muerte y muerte? Muerte y muerte. Sí, muerte por ojo, diente por diente, muerte por muerte. Esa era... el abusador tenía que morir. Esa es la ley. Básicamente esa es la ley. La persona que sembraba, eso cosechaba, como decíamos al principio. En este tiempo, pues, las leyes han ido, naturales han ido, pero la misericordia de Dios da el tiempo para arrepentirse. Hay consecuencias, yo creo que hay consecuencias. Dios también puede quitar las consecuencias, pero Dios da un tiempo de arrepentimiento para eso. Entonces, es donde golpea a la mente, a la razón humana, y no entramos, como decía el señor presidente de la Alianza, que tenemos que entender que este es un tema espiritual que no podemos discernir en la carne, porque para ellos es una locura. Entonces, tenemos que saber que en ese tiempo, en la intención original de Génesis 1 y 2, no se dio ese tipo de problemas porque no hubo un nacimiento. El nacimiento de los hijos vinieron después de la caída del hombre, donde ya hubo pecado, donde el hombre se apartó. Estamos hablando de Adán y de Eva. Estamos hablando de Adán y Eva. Entonces, en la intención original, hablamos Génesis 1 y 2, no hubo ese tipo de problemas. Pero ya cuando entró el pecado y separó al hombre de Dios, entonces comenzaron a ver este tipo de aberraciones de lascivia, de sexo ilícito, donde cuando nosotros miramos por qué vino el diluvio, fue precisamente por un problema de aspecto moral, sexual, de degeneración. Y nosotros como guatemaltecos, yo quiero hablarle a la comunidad, a nuestro país. Yo lo miro así, yo miro un país de Guatemala con sus costumbres, con sus culturas, pero amamos a Dios, honramos a Dios, buscamos de Dios. Y yo quisiera que nosotros pudiéramos ponernos la mano en la conciencia espiritualmente y poder nosotros negarnos a traer estrategias de países desarrollados, que son desarrollados en muchas cosas, pero que perdieron la razón de la vida. Y nosotros vamos a ir progresando poco a poco. Algunos dicen que tenemos 15 años de desarrollo atrasado, pero estamos en paz. Nos podemos comer nuestros frijolitos en paz, nos saludamos en la calle, usted mira la venta de lotes en la esquina. Yo sé que hay problemas de fondo coyunturales, hay problemas, yo no estoy diciendo que vivo en una burbuja, hay problemas. Pero los problemas han venido porque la gente ha sacado a Dios de sus casas, ha sacado a Dios de sus corazones, y no podemos permitir que saquen a Dios del Congreso. No lo podemos permitir. Y tenemos que levantarnos nosotros los guatemaltecos que amamos la vida, que amamos a Dios, para que nosotros podamos reconocer que en este tiempo no podemos permitir un diluvio, no físico, pero sí emocional. O probablemente tal vez no como el diluvio, porque él prometió con el arco iris que ya nunca más iba a destruir la tierra. Eso es un pacto. Con agua, pero señores, la puede destruir con fuego. Sí. Dios es un Dios de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Sí, Dios es un Dios de misericordia. Ya no dijo, ya nunca más los vuelve a destruir con fuego. O sea que podemos cosechar Pero eso. si nosotros lo miramos, y creo que el señor presidente no me dejará equivocarme, y yo estoy aprendiendo también, es el hecho de que con todo lo que estamos viviendo en el país, no podemos darle más motivo a Dios que traiga un juicio.
Yo hace poco hice precisamente un artículo, porque muchas personas no se ponen a pensar. Guatemala en este momento está a nivel latinoamericano como el país más vulnerable por efectos de catástrofes naturales. Y es el cuarto a nivel mundial. Sí. Entonces, es una debacle. Claro. La pregunta es, ¿desde hace cuánto estamos allí? Porque realmente hace unos años atrás, desde el huracán, ahorita no me recuerdo, pues de Ágata, del Mitch, allí comenzó realmente nuestro estarnos enfrentando a una constante de catástrofes naturales, que deslaves que han destruido colonias enteras. ¿Qué pasó con el volcán? El volcán recientemente, precisamente por el volcán escribía yo un artículo, porque no nos entendemos. Todo el mundo dice, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba Dios? Pues ahí está Dios mostrando precisamente que cuando una nación, que cuando un pueblo se comienza a desviar, necesita volverse a Dios. Y en mucho, Guatemala, como bien lo señalaba el pastor, ha dejado en mucha sociedad, en mucha parte de la sociedad, los lineamientos de temor a Dios. Y entonces vemos los grados de violencia que enfrentamos, los grados de violación a los derechos generales del ser humano. Es espantoso realmente a lo que hemos venido decayendo, y me gustaba la frase que usaba: no podemos permitir que siga derramándose más sangre en Guatemala, porque la misma escritura dice que desde la tierra la sangre de tu hermano clama venganza, clama venganza. Entonces sí es un llamado a que Guatemala reflexione. Aún nosotros mismos, he señalado yo recientemente en un día de oración, los cristianos evangélicos, porque desgraciadamente muchos nos congregamos, pero no hemos sido transformados verdaderamente por el Señor, y vivimos vidas dobles, de aureola en el templo y en la calle somos tan mundanos y pecadores como los demás. Eso no se puede dar, porque o somos o no somos. Y entonces es asombroso ver personas que uno consideraría por su postura de efecto espiritual, que no avalarían este tipo de cosas, y sin embargo están apoyándolas. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es tan solo una ética circunstancial la que está viviendo el ser humano? Cuando en realidad debemos de tener una postura totalmente radical en contra de aquello que no agrada a Dios. Todos los cristianos, y debo de decirlo, cualquiera que fuese su confesión de fe, deberían de permanecer rectamente por temor a Dios. Y es allí donde no debería de haber distingo. Yo hace poco escuchaba de manera graciosa a un joven decir, miren, dice, me asaltaron 2 veces. Pero en Guatemala el 47%, 46% son católicos y el 42% evangélicos. Lo más probable es que me ha robado una vez un católico y otra vez un evangélico. Y vea que parece risible, pero ¿cuántos evangélicos están en la cárcel por hacer actos ilícitos? Y yo creo que señor presidente y Karina, yo creo que por eso dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y el problema es que estamos viendo esto muy vagamente y lo estamos diciendo, bueno, ellos que tomen la decisión. Sí, ¿no? Y por eso nosotros agradecemos la puerta o la ventana que nos permiten para proclamar y para establecer una postura. Creo que el señor presidente de la Alianza la tiene y la dijo desde el inicio, y esa es la postura de todos nosotros, los que amamos a Dios y amamos la vida. Estoy de acuerdo 100% en que hay mucho convertido, pero poco transformado, mucha gente salva, pero muy poca gente que se ha transformado a lo que Dios quiere que seamos, y por eso ha costado mucho, porque no nos definimos. Pero si los que estamos detrás de los púlpitos establecemos el fundamento de la palabra, oramos, clamamos, ayunamos,
y podemos nuevamente humillarnos y rendirnos a Él, yo creo que la mano benéfica de Dios puede venir una vez más sobre Guatemala. La mano benéfica y misericordiosa puede venir sobre Guatemala y establecer desde la cabeza, porque recuérdense que el patrón de Dios viene de la cabeza, baja por las barbas y desciende por las vestiduras. Necesitamos que la cabeza también crea que lo que nosotros estamos diciendo en nuestra postura no religiosa, porque tenemos que entender que no es que estamos aquí por religiosos, estamos aquí porque hay una revelación que Dios dio en su palabra por la vida, por un derecho a la vida, y aquellas personas que están pasando esto como familia o como en carne propia, creo que tienen que acercarse a Dios, entregarle su vida a Dios y poder tener un nuevo comienzo en su vida y decir, bueno, Dios puede hacer nueva. La Biblia dice que nosotros podemos acercarnos a Él, Él perdonará nuestros pecados y Él nos va a dar una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, yo sí creo que Guatemala, y eso era una de las posturas que yo quería, no postura, sino algo que está en mi corazón. El aborto es un asesinato. Claro, y también se podría ver como el sacrificar de alguien por el beneficio de otro. Sí. Pero Oseas 6:6 dice, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Sí. Él nos ha enseñado lo que hemos de hacer: justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. Es decir, sí lo necesitamos urgentemente como nación, y es que necesitamos una especie de conversión nacional hacia el temor de Dios, hacia la búsqueda de Dios. Y parte de ello es porque estamos apoyando y lanzando la marcha del día domingo, es precisamente por eso, porque también es cierto que como iglesia nos hemos acallado en muchos momentos, nos hemos silenciado, y aunque hay quienes se levantan y elevan la voz y dicen no estamos de acuerdo, la mayoría de iglesias nos hemos quedado tranquilos, y no nos vaya a pasar lo que dice la Escritura: quieto estuvo Moab hasta que sus sedimentos se asentaron. Por tanto yo enviaré trasvasadores. Debemos de tener cuidado. La iglesia no debe dejar que sedimentos se asienten en ella. Que levantemos la voz profética de decirle a Guatemala que vamos por mal camino si continuamos aceptando, si continuamos dejando que este tipo de pensamientos ideológicos, este tipo de leyes que se están discutiendo encuentren cabida. Es que no deberían de encontrar cabida en nuestra sociedad, ni siquiera deberían discutirse, entiendo yo, porque lesionan de manera grave los principios y valores fundamentales que generaron nuestra sociedad y que esperamos sigan prevaleciendo, que hay que luchar, que hay que alzar la voz de nuevo, insisto, es necesario. Y parte de ello es precisamente la caminata del día domingo. Bueno, nosotros en nuestra congregación y en las iglesias hijas que tenemos oración desde las 3 de la mañana, todos los días de lunes a domingo. Yo sé que todas las iglesias nos movemos en esto, pero de orar a la acción es lo que nosotros en Guatemala necesitamos. Y plenamente estoy de acuerdo, no porque él lo necesite, él es el presidente de la alianza, y nosotros respetamos el manto y la autoridad que él tiene, y nosotros estamos de acuerdo con eso. Y yo creo que tal vez, como decía hace un momento, nos van a tachar de locos porque queremos poner a Dios de primero. Pero es la única salida. Es la única salida que tenemos. Y yo creo que nuestra postura es rechazada desde que nosotros ponemos Génesis 1:1, donde decimos en el principio Dios. Y desde ahí nos votan, pero todo lo que nosotros hemos podido experimentar en la vida, más que un conocimiento aprendido, un conocimiento experimentado, que es una epignosis, nos lleva a poder estar aquí sentados con usted y poder decirle a la población, familia Guatemala, reaccionemos. No podemos permitir que la sangre de los inocentes sea derramada, sea tirada en la tierra, porque esa tierra va a demandar, va a clamar. Y si la tierra clama, Dios va a escuchar.
y no necesitamos en Guatemala más problemas. Necesitamos escuchar más prédicas, los días de prédicas, que no solamente es domingo o sábado, hay mucho sábado para adolescentes, domingo que tienen la tradición de guardar, aunque realmente es el día sábado, pero estamos acostumbrados a guardar día domingo, los miércoles. Necesitamos que las autoridades que el Eterno ha levantado en la tierra sean más drásticos, con otro tipo de mensajes, como los mensajes que el Eterno mandaba cuando estaba ya cansadito de la población y le estaba advirtiendo que o hacía caso o iba a venir una demostración de fuerza de arriba. Y cuando vienen las demostraciones de fuerza, decimos, pero hay una sola respuesta: hemos pecado. Claro. Y lo tenemos entristecido y enojado al Eterno. Yo creo que estamos a tiempo, porque como nación hemos respaldado al pueblo escogido del Eterno, pero necesitamos que la población que ama al Eterno, que es la gran mayoría, y si tú buscas ahorita en Google para ver qué porcentaje es ateo, no podemos permitir que la agenda de los ateos gobierne a la agenda que es muchísimo más. Si hay ateos aquí, el 2%, el 1%, el 3%, googleame, es ínfimo, no es nada, es una miseria. Entonces, yo creo que es momento que las autoridades de la Iglesia Evangélica, y sé que las autoridades de la Iglesia Católica también lo han hecho, porque la semana pasada la Conferencia Episcopal sacó un boletín, un comunicado de prensa informando. Yo creo que es momento que, como población mayoritaria, los que amamos al Eterno, entre católicos, evangélicos, testigos de Jehová y todas sus ramificaciones, ¿qué porcentaje es, Control? Entre, no sé, ¿ese serían los ateos? No se sabe. Tal vez un 2%. Es menos del 1. Ok, este porcentaje no puede estar gobernando a Guatemala y que por este porcentaje nos vaya a venir un juicio tremendo del Eterno, porque los que sí lo amamos no tuvimos el carácter de Moisés para enfrentar las cosas. Sí, sí. El juicio sí viene, él habla a tiempo, habla a destiempo, y cuando la población no quiere, hay tsunamis, pero ¿qué habrá pasado aquí? Fue el no sé qué. No. Un solo Hay Eterno hay que terremotos. gobierna todo, ¿verdad? Entonces, hay tsunamis, hay erupciones, Terremotos. hay inundaciones, hay sequías. Sí. Y no podemos permitir que la agenda de Europa, suficientemente destruidos están y locos están, aunque a mí me esté escuchando y no le guste mi discurso, al embajador de la Unión Europea, porque aquí lo tengo grabado, porque me escribió y no es el momento todavía para sacarlo, que no sabe que en qué rollo estoy en uno solo, un solo Dios tengo y solo Él proclamo. Entonces no podemos permitir, ni los evangélicos, ni los católicos, ni la gran mayoría del Congreso, que son 3 o 4 los que andan con esta locura, y la otra mayoría, aunque anden en pecado, es momento de arrepentirse, y es momento de poner los pies sobre la tierra, o les va a caer condenación y el Eterno los va a avergonzar, porque o lo hacen o van a ser avergonzados en breve. No podemos permitir que la agenda de Europa y de la Unión Europea, porque nos dan migajas, porque otra vez estamos como hace 500 años, señor presidente de la Alianza Evangélica, en la época de la conquista y colonización. Entonces, porque como nos dan migajas, ahora se quieran venir a imponer. Claro. Revisemos cómo está Europa. Sí. ¿Sabe qué hay en Europa? Sequía. Saca la noticia. ¿Sabe qué hay? Sequía. El Eterno habla y se manifiesta con todo el poder que tiene. Y si tienen que morir algunos de sed, van a morir para que los otros se arrepientan. ¿O no es así el tema espiritual? Es así. Miren lo que hay en Europa. ¿Y esta noticia de cuándo es? 28 de agosto del 2018. En muchos países de Europa están asustados. Estas piedras antes tenían agua. Ojo, pero en 1400 o 1700 fue la última sequía, me lo vas a ver. Cuando veas estas piedras, bájame las letras. Cuando veas estas piedras, llora, dice. Lo que dejaron escrito los últimos que lloraron por la sequía.
Así está Europa. Consecuencias. Ahí está. Pero Claro, perdónenme, efectos. eso es pecado y es el desmadre que Sin tienen duda, claro. a nivel mundial. Es precisamente lo que estábamos señalando con respecto a la urgente necesidad de una conversión. 1417 fue la última, mire. Sí. Hace mucho. Tocante a la necesidad de una conversión nacional. Es necesaria la conversión nacional. Y yo siempre creo y he creído que las voces que Dios levanta son en su justo momento. Guatemala no puede, y vuelvo a reflexionar con lo que decía hermano, no se puede derramar más sangre. No podemos permitirlo. No podemos darnos el lujo de continuar viendo a Guatemala desfallecer. Y ahí es donde realmente debemos demostrar nuestra vida espiritual, nuestra entrega, nuestra comunión, nuestra obediencia al Todopoderoso. El venir nosotros, inclinar la cabeza, reconocer nuestros pecados, como en la misma escritura lo vemos, que aquellos hombres decían, hemos pecado contra ti. Yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Y es el texto que usamos regularmente cuando hacemos marchas de oración o oramos en las plazas. Si mi pueblo se humillare, Claro. Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiesen de sus malos caminos y creyesen, dice, yo perdonaré sus pecados y sanaré vuestra tierra. Y es lo que dice, lo que usted está viendo en la pantalla, y esa es una de las citas que le hemos dado duro en nuestras intercesiones, en las marchas, porque hay un clamor de no permitirnos, en Guatemala es un país de mucha tradición religiosa, y a mí por eso me cuesta entender, le prometo que nos cuesta entender, a mí personalmente me cuesta entender cómo permitimos la influencia de otras ideologías, de otros pensamientos, a querernos meter este tipo de pensamientos por un modernismo que está destruyendo El mundo. las naciones de los otros continentes, y estamos viendo las primeras señales de principio de dolores en nuestra nación. Y no podemos nosotros como guatemaltecos más que arrepentirnos, no buscando una religión, porque yo creo que estamos de acuerdo acá, que no venimos nosotros a hablar de una religión, sino de hablar una relación con Jesucristo, Claro. que es el único camino, que es la verdad y es la vida. Y la Biblia dice, católica o evangélica dice, que es el único que nos lleva al Padre. Y ahí es donde nosotros como guatemaltecos tenemos, y las naciones del mundo, reconocer que un día Cristo va a venir y toda lengua lo va a tener que confesar y toda rodilla se va a tener que doblar ante Él. Y entonces los que hoy nos tratan como locos van a tener que decir, ellos tenían la razón. Y más que el hecho de que nosotros tengamos la razón, tenemos que traer a nuestro país a una unidad en el espíritu. Más que una unidad denominacional o de religiosidad, sino en el espíritu del amor, del acuerdo, para que nuestro país continúe siendo un país de la eterna primavera, un país bueno. Por eso le digo, tal vez alguien me está maltratando diciendo, pero este no sabe dónde está viviendo. Pero es porque hemos sacado, no podemos permitir que saquen a Dios de las escuelas. No podemos permitir que saquen a Dios de las instituciones. No podemos permitir que saquen a Dios del Congreso. No podemos permitir, porque vamos a ir a una debacle mayor. Y entonces, en vez de ser vamos a ser reactivos, como digo yo, a una socada que nos van a pegar, que después vamos a buscar culpables en un gobierno que no puede hacer nada, porque no fue problema de él, sino del corazón del hombre, donde provocó que los cielos se cerraran, se hicieran de bronce y aún nuestras oraciones no fueran escuchadas, y hayan sequías como las que estamos viendo. Guatemala. Esa es noticia de hoy. ¿Sabe que en Europa? Cuando nosotros vamos a Israel nos damos cuenta? Nosotros acabamos de ir a una corta sequía y nos hizo Sí, y fue pedazos. terrible. Y todavía no cada está año, lloviendo, y todavía no está verano, lloviendo en todas las regiones del país. y cada año se va aumentando. Así es. Cada año se va aumentando. Y yo me he dado cuenta, cuando Dios nos permite orar en las montañas, miramos grupos pequeños de oración, aunque usted no lo crea. Allá en el altiplano hay gente que está orando ahorita.
clamando ahorita. No son pastores famosos, no tienen títulos, es gente la más sencilla que usted puede creer, debajo de una champa, orándole a Dios. Y esa es la gente que ha sostenido este país. No son los famosos, son la gente que no se conoce, que está debajo de un árbol en este momento, clamándole a Dios. Pero cuando nosotros nos podamos unir a ese clamor, no en una división de religión, ni una división de denominación, ni de reinito. Guatemala necesita ya la unidad y el acuerdo en el amor de Cristo. Y el señor presidente representa eso en Guatemala. Y nosotros tenemos que ponernos de acuerdo y ceder nuestros derechos para que Guatemala no sea una estadística más de abortos, de géneros, de sequías, de destrucciones masivas, sino que continúe siendo un país donde la gente quiera venir, donde la gente pueda tener paz. Y yo como guatemalteco nunca dejaría este país, yo amo Guatemala, amamos Guatemala, claro. Y por eso peleamos por Guatemala. Y esa lucha es desde la oración, por supuesto, como lo estaba diciendo, y venía a mi mente la idea que es que realmente el favor de Dios no viene por fama, viene por misericordia en primer lugar, pero también viene porque hay un corazón humilde, le llamamos contrito y humillado, sensible a su voz, sensible a su llamado, que guarda los mandamientos de Dios. Así dice Juan 14, 21 y 23, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El otro verso también señala, y nos manifestaremos a él. Y nosotros necesitamos que más allá de fama, que más allá de nombre o renombre, lo que busquemos es a Dios. El mismo día de ayer que estábamos en la mesa técnica discutiendo con esta situación de la ley de género, pues se nos reclamaba eso. Se decía que las iglesias no buscan de Dios, no lo conocen, y se nos reclamaba. Yo digo, pues las personas estas lo hacen porque están molestos, están enojados, pero sí cabe el hacer una verdadera reflexión. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos al Dios verdadero, nos entregamos al Dios verdadero, y porque hay que señalarlo, y quizás no tiene nada que ver el programa con eso. Pero ahí hay una estadística lamentable que los divorcios, por ejemplo, en Guatemala, en la iglesia cristiana evangélica, son tan iguales como en cualquier otro lado. Eso es un problema. 3 de cada 5 matrimonios se disuelven, y nosotros queremos defender la familia. ¿Y cómo es posible que dentro de la iglesia cristiana evangélica todavía se esté padeciendo, o más bien dicho, se ha incrementado la notoriedad de personas que entran al matrimonio sin pensar realmente en la fidelidad, sin pensar en la permanencia, sin pensar en que la mejor estatura que uno tiene delante de Dios es servir a los demás, no servirse de los demás? Y el matrimonio es precisamente un escenario en el que debemos demostrar que estamos para servir al cónyuge, a nuestros hijos, porque para eso a la familia que adoptamos, que es la familia política. También, por supuesto, a todos, de los suegros, los cuñados, todos debíamos de estar integrando familias fuertes. Leía el pastor al principio la Constitución de la República, y sí, sin duda alguna, el germen, el génesis de la sociedad es la familia. Pero familias robustas hacen una sociedad robusta, fuerte. Y esas familias que generan una sociedad robusta harán un país robusto. Se me ocurre algo. A ver, yo soy mamá y soy evangélica desde que tengo 4 años, y mi primera iglesia, ustedes saben que fue la iglesia del Calvario de Norman Parish, allá en la zona 8 al lado de la línea del tren. Cuando aquí era bullying, le hacían bullying a uno decir que no era evangélico. Levantó la mano. Después la iglesia como que se salió del redil y comenzó a hacer otro montón de cosas, y era muy bueno ser evangélico. Y ahora estamos enfrentando nuestra verdad, porque lo que estamos hablando hoy es nuestra verdad, de nuestros propios errores como iglesia, y como evangélicos. Yo propongo como mamá
que regresemos al origen. Y que la iglesia y nuestros pastores jueguen el rol que realmente tienen que jugar. Hay una familia en peligro de no sé qué, ir y visitar. Claro. Caer. ¿Cómo hacía Jesús cuando estaba en la tierra? Se reunía con familias, iba a casas, porque la autoridad que ustedes tienen también es de supervisión, porque cada una de esas almas le van a decir, hola, pastores, ¿dónde estuvieron? ¿Qué pasó con aquella familia? ¿Qué pasó con la otra? Porque las iglesias están llenas de mamás solteras. Sí. Y eso no puede ser. Debemos de enseñarle a las mujeres y a los hombres desde los sábados que se reúnen, no sé, todavía es así, los adolescentes, pero así En mayoría solía de ser, iglesias pequeñas. no ser complacientes con ellos y escuchar un mensaje light. Porque hasta iglesias evangélicas que se volvieron tan modernas que light para que los jóvenes no se vayan. Sombreros. Entretienen. De light no puede haber nada, porque por light se están perdiendo. Deben de saber cómo es la cosa de mujercitas y cómo es la cosa de hombrecitos. Porque ahí vienen los hijos y de ahí se zafan. Y estamos contaminados con Hollywood, con Netflix, con el Google, con toda la tecnología. Pero el Eterno quiere que su gente no se contamine. Y es cierto lo que usted dice, la Entonces, propuesta mensajes como... duros. Sí, Hombre y propuesta, mujer, mensajes duros. La propuesta como mamá es correcta, pero también hay que decirlo desde el lado de los ministros, porque usted decía una gran verdad. De hecho, en la Biblia, obispo, episcopo, significa sobrevedor, el que ve sobre los demás. Es decir, es función el ver sobre los demás. Pero debido a esa contaminación, debemos de señalar que es de doble vía, porque los pastores no nos podemos meter donde no nos dejan meternos. Y las familias a veces son cerraditas, no dejan que el pastor Pero se meta. el que los reconoce a ustedes como autoridad sabe a qué se mete. Claro, por eso le digo, es que es correcto, pero hay que recordar que es de doble vía, que un pastor puede ser mejor ayuda, mejor influencia, hacer un mejor trabajo cuando la familia reconoce la autoridad real del pastor y sabe que puede consultar, que puede ser guiado, que puede ser orientado en áreas que todavía no ha rendido por el pastor. ¿Me explico? Entonces el punto está, caramba, qué maravilloso fuera que la propuesta suya se hiciera una realidad. Pastor, venga, necesitamos que nos ayude en esto. Pero toda esa línea posmodernista dejó por ahí la clave en la mente que cada uno puede hacer las cosas por su propia cuenta y es mejor que mi huella digital esté metida que la del pastor. Y entonces no dejamos que los pastores hagan una mejor función. Me estoy dando a comprender. Entonces su propuesta es muy buena, yo la aplaudo en ese sentido porque la están viendo cuántas miles de gentes. Son millones. Por ahí oía yo que hasta por Colombia, qué fantástico, pero también se requiere. También se requiere que las familias sean humildes. Sí, yo creo que la clave de esto, y es lo que trae la rebelión, es la obediencia. Y ese es el problema, que no hay obediencia. El principio de todo esto es que la gente quiera por dentro, en el espíritu o en el alma, tener un sometimiento a alguien para aprender. Y ahí es donde vienen los problemas, que a quién miro, a quién escucho, quién me puede dar una inspiración para... Y por eso el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra, porque yo puedo decir una cosa y ser otra. Jesús decía, escúchenlos o escúchenlos hablar, pero no hagan lo que ellos hacen. Y ese es el problema. Entonces, cuando miramos el problema nacional que hay de este tipo de situaciones con el aborto y todo esto, nos damos cuenta que el problema radica en la familia, de un tío, un hermano, un padre que abusó de una niña, que tiene estiércol en la cabeza, y que para mí sería la sugerencia a los señores diputados es atacar ese problema de la persona. Con penas muy duras. Yo pensaría que caparlo, ¿no? Para que el mal se erradicara de una vez, se quitara el miembro masculino. Y yo soy un pastor, que amo a Dios y amo a las ovejas.
Pero uno de los principios del Antiguo Testamento es que erradicaban de raíz el problema. El mal, así es. Erradicaban de raíz el mal. Con carácter. Pero, entonces, si un tío abusó de una niña de 12 años, yo quiero solucionar el problema con la niña abortando. Pero al tipo ese lo dejo yo como que sin nada. Entonces, uno tiene que pensar también que si le pasa a uno, y Dios nos guarde de eso, ¿qué pasaría cómo uno reaccionaría? Porque yo puedo estar sentado aquí y ser un pastor, pero yo no sé cómo reaccionaría a la hora de que me pasara a mí. Entonces, lo que están pensando los señores diputados, que están en contra de esto, deberían de ir un poco más allá y sentarse en mesas técnicas donde verdaderamente tengan por lo menos sentido común. No se requiere mucho. Y yo creo que tal vez con esto, si alguien no me quería, con esto me va a querer menos. Pero es solo sentido común, no se necesita saber mucho. Solo sentido común y ponerse en los zapatos de las personas que lo están viviendo y creer que hay que erradicar el mal desde el inicio. Pero el mal no fue la niña. No, como decía el pastor, decía el pastor, no solo tiene un mal, no un problema, sino que ahora otro problema. Ahora está marcada para siempre. Entonces ahí es donde la iglesia tiene que levantarse y restaurar el espíritu de esta señorita, de esta mujercita, y decirle que hay un propósito para su vida, que hay cosas inescrutables en la Biblia, hay cosas inescrutables que no podemos entender ni dar a explicar, pero que Dios tiene un propósito y que Dios es un Dios bueno. Y que en ese contexto del propósito de su vida, que no entendemos por qué le pasó lo que le pasó, ella puede salir adelante si tan solo cede su corazón a Cristo y su vida puede cambiar. Entonces, en este momento tenemos personas que están sentadas en un curul que si tuvieran honorabilidad estuvieran a favor de la vida. Claro. Tan sencillo como eso. Si fueran honorables, estuvieran a favor a la vida. Hay que manejarlo como por paquetes, ¿no? Por un lado está el paquete del violador, del que infringe la ley, del que comete delito, donde el agravamiento de penas a veces queda corto realmente, porque que sea un coaccionante para estas personas para que ya no lo hagan, un disuador sería fantástico, pero hay que tratarlo, porque estamos viviendo, como ya lo señalamos, el efecto, el fruto de todo el malestar que viene arrastrándose desde allá. Se está reventando, señor presidente. Mire, es que hay posibles violadores. Por ahí una vez, hace ya rato, leía yo que en Guatemala había un porcentaje altísimo de personas con problemas psicológicos. Y puede ser que nuestra Guatemala esté muy enferma por todo el pasado que hemos tenido. Y por eso es que... Y por nuestro presente. Claro, es que es la sumatoria de un montón de asuntos negativos y positivos en la postre, lo que resulta uno siendo. Pero hay que tratar el paquete del que infringe la ley, hay que ser más claros, más serios, más contundentes con ellos. Luego está el paquete de aquel que es violentado, que es afligido por este individuo, que no solo necesita apoyo, necesita seguimiento, necesita pues hacerle el camino un poquito más fácil porque se lo acaban de astillar todo, de pavimentárselo bien para que ya no tenga baches, y en eso nos estamos quedando profundamente cortos. Pero para que este paquete de esta persona violentada sea adecuado, también hay un gran paquete que es los que están a la par de él o de ella. Porque recientemente nosotros estamos tratando de trabajar con una institución que se llama MOCBIN. Ellos son una aglomeración de instituciones pro niño. Y estamos tratando de establecer una cultura de denuncia. Ahora, el asunto es que ahí mismo salía un caso donde una joven de 17 años fue violada por un miembro de la iglesia. La que se acerca a ella a decirle que no diga nada es la mujer del hombre, porque le va a destruir su hogar, le va a destruir su matrimonio, siendo que ya está destruido. Pues si este hombre hizo eso es porque ya su matrimonio está destruido. Luego viene la encargada de la iglesia
Y la pobre no sabe qué hacer, porque si ella dice algo, la descubren de que ella fue y entonces ella queda mal. ¿Con quién? Todo el paquete que hay que hacer con personas de alrededor para que entiendan, para que comprendan. De veras, no podemos nosotros callarnos ante este tipo de situaciones. Hay que poner orden en la propia iglesia. A eso voy. Mire toda la vuelta, pues. Es sacudirla. Entonces la iglesia también necesita entrar en una acción donde nosotros mismos no simplemente seamos espectadores de lo que está sucediendo, sino tomemos acciones. Claro, y magnífico, tenemos que abrazar a la persona que fue violentada, ayudarle, darle seguimiento, tener equipos. Gracias a Dios ahora dentro de las iglesias hay psicólogos, hay abogados, tenemos casi que todas las profesiones dentro de las iglesias, y hacer equipos multidisciplinarios que traten los casos. Eso sería muy bueno, y de hecho por ahí deberíamos de trabajar, pero hay que mostrarle a la iglesia la urgente necesidad de que el amor verdadero implica también denunciar a los que infringen la ley, denunciarlos para que esas personas no continúen. Si no les pasa nada hoy, el día de mañana lo vuelven a hacer, porque no me pasó nada. Tiene que tener consecuencias graves, comenzando por la propia congregación y la iglesia, ¿verdad? Claro. Sí. Y de ahí entonces estas leyes, lo único que están tratando, bien dicho por el pastor, es solamente atacar el follaje del problema, cuando lo que debemos de hacer es arrancarlo de raíz, como se dice, la mala hierba de raíz se arranca. No vamos a esperar que otra vez vuelva a crecer, no, hay que acabarla de completo. Yo creo que, no sé cuánto tiempo queda o algo así, pero yo creo que hay mucha gente que nos está viendo en este momento, millones de personas, y puede ser que hayan personas que nos estén viendo ahorita que fueron afectadas por una situación como esta. Y yo quisiera que usted me permitiera unos minutos, porque yo quisiera hablarle a aquellas niñas o a aquellas familiares de aquellas niñas que han sido ultrajadas, que han sido violentadas, como decía el señor presidente de la Alianza, y decirte con todo el corazón de que tu vida, que en este momento hay una frustración. Recuérdense que el suicidio no llega a ser suicidio, sino que hay una serie de procesos. Empieza con una frustración, la gente se frustra por algo, por un golpe, por una situación difícil. Luego entra una depresión, de la depresión viene a un estado de luto, del estado de luto viene a una muerte mental, es donde la gente ya no piensa, ya no quiere, y luego viene la muerte física, que es donde viene el suicidio. Yo quiero hablarle a las personas que nos están viendo y decirles por el Espíritu Santo, de que más que un consejo que puedas recibir de un especialista, lo que tú necesitas es una liberación de tu alma. Porque te pueden dar medicina natural, te pueden dar Prozac, te pueden dar un montón de cosas que te pueden adormecer y creer que estás en un limbo. Pero lo que Cristo vino fue a liberar tu alma, donde están las emociones, los sentimientos y la mente, la voluntad. Y ahí es donde está el problema. Entonces, Cristo Jesús vino a esta tierra para liberar a los cautivos del corazón. Y si tú pasaste algo así, muy terrible, un trauma terrible con una persona que tal vez tú confiabas, un familiar, un amigo, tu pastor, tu sacerdote, qué sé yo, yo quiero decirte que Jesucristo, el que dio su vida en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, hoy te está invitando a que le cedas tu corazón. Tú no vas a cambiar lo que te pasó por una psicología. Tú vas a cambiar tu alma porque le entregas tu corazón y hay una liberación. Jesús vino a darle libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Yo quiero pedirle a usted, yo sé que no es un programa religioso, pero es un programa que trasciende y sé que es coyuntura o base a nuestra sociedad. Y yo quiero decirte que Jesús puede cambiar tu vida. Que como decía el señor presidente, cuéntale a alguien que verdaderamente ame a Dios, tema a Dios
y que tenga un carácter correcto, no religioso, para que no se vuelva chisme, sino un carácter que pueda cuidarte, porque la Biblia dice que el perfecto amor cubre multitud, el amor cubre multitud de errores, multitud de pecados. Y lo que a ti te pasó no fue por culpa tuya, no fue por error tuyo. Tal vez eres, bueno, quiero entrar a lo que tengo que entrar. Jesús puede cambiar tu vida, Él puede transformar tu corazón. No es por medio de medicina, no es por medio de consejos, sino por medio de la liberación de tu alma. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Y tu alma está afectada, está golpeada. Y si solo la mañosean con psicología, tu vida no va a cambiar. Tu vida va a cambiar si le entregas tu corazón y perdonas. Tienes que perdonar a esa gente que te hizo daño. Y ahí comienza el periodo de restauración y de restitución para tu vida. Cristo vino a esta tierra porque sabía todo lo que íbamos a vivir. Y Él vino a hacer la salvación para nosotros. No solo una salvación de pecado, sino también una salvación espiritual, moral, económica, familiar. Y Él puede hoy transformar y cambiar tu vida. Bendecimos a los psicólogos, gracias. Pero este espíritu que ha golpeado tu alma no sale con consejos. Este espíritu tiene que ser liberado. Tienes que perdonar y tienes que pedirte perdón a ti mismo y tienes que perdonar a Dios si tienes, porque tal vez no entiendes por qué Dios lo permitió, y continuar tu vida y reconocer que la obra que Cristo ha comenzado en ti, Él la va a perfeccionar hasta su venida. Así que yo quería aprovechar este tiempo por las palabras del señor presidente, porque creo yo que hay mucha gente que tal vez al principio chocó con nosotros, pero hay una solución a todo esto, y la solución es que volvamos nuestro corazón a Jesucristo y que nosotros podamos arrepentirnos por medio de Él y que podamos traer una vida abundante en Cristo Jesús en este momento. Claro. En este momento. Amén. Y yo en mi caso, no quiero añadir nada a lo que ha hecho el pastor, pero sí quiero hacer un llamado profundo, serio, a las autoridades de nuestro país. Guatemala está siendo atacado porque las autoridades están permitiendo que se le ataque. El que tiene autoridad debe ejercer la autoridad. Necesitamos desde el legislativo, desde el ejecutivo, desde el judicial, tomar acciones que verdaderamente fortalezcan la justicia en nuestro país. Pero unas medidas que valoren al ser humano en su integralidad, ni solo político, ni solo espiritual. Somos seres integrales y necesitamos leyes integrales. Por favor, no estemos tratando la cosa solamente en el sentido político, que es necesario porque así se mueve, pero realmente necesitamos de ustedes que analicen un poco, que si Dios los puso allí es para que nosotros hagamos un papel preponderante, un papel que transforme Guatemala y que tenga leyes que realmente nos lleven hacia el desarrollo, nos lleven hacia el progreso, pero un progreso integral. Hay flagelos en nuestra Guatemala que merecen mucho cuidado, desde la desnutrición, el analfabetismo, la ausencia de permanencia de justicia, de presencia de autoridades en muchos lugares de nuestra república. Ocupémonos de ello. Necesitamos reaccionar desde el señor presidente, desde los señores diputados y todos los magistrados y jueces, todos los que tenemos autoridad, inclusive los pastores. Debemos hacer un trabajo que honre a Dios, que bendiga al pueblo y que al final levante esta nación como debe de estar. Tenemos la capacidad. Debemos abandonar ese marasmo de circunstancias en la que nos hemos aletargado y cada vez parece que vamos más lento como país. No, Guatemala ha demostrado una y otra vez que puede salir adelante, pero necesitamos, insisto, señores de las autoridades, que erradiquemos toda situación adversa y que, siendo sanos, manejándonos como personas temerosas de Dios,
hagamos lo que nos corresponde. Y quiero decirlo con toda realidad. Muchas veces nos gusta que se nos aplauda por lo que hacemos, pero hemos sido puestos en un puesto, valga la redundancia, para hacer lo que debemos de hacer. Y la Biblia misma nos indica: cuando hagáis lo que debéis hacer, decid siervo inútil soy, por lo que debía de hacer, eso he hecho. Así que cuando hacemos simplemente lo que se nos manda hacer, ya sea constitucionalmente o se nos manda hacer por ley, no estamos haciendo nada más. Cuando rebasamos eso y hacemos situaciones que realmente valen la pena, que rebasan nuestro mandato, entonces estamos comenzando a hacer. Y yo les ruego, por el amor de Dios, en el nombre de Jesús, que hagamos más de lo que demanda nuestra ley, nuestra constitución, en el sentido de ejercitarnos, de accionar, para que nuestro país verdaderamente tome el camino, guiados de la mano de Dios, de su misericordia, y con el esfuerzo y trabajo que todos los buenos guatemaltecos podemos hacer. Y ahí nosotros como iglesia estamos para servir, estamos para trabajar, porque lo que deseamos es un país que busque de Dios, que ame a Dios, pero que también aprendamos a servir al prójimo. Por favor, no se olviden, es una invitación seria, formal y cordial. Desde Alianza Evangélica de Guatemala se los puedo decir, en Cristo Jesús. Muchísimas gracias, Pastor Medina, presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala. Pastor Juan Carlos, ¿cómo termina? Estaba pensando esto y yo quisiera que usted me permitiera orar. Amén. Que pudiéramos orar por nuestra nación y por todas aquellas personas que han sido víctimas de la influencia demoníaca, de perder aún su propia identidad como hombre y como mujer, y a aquellas niñas que han sido violentadas, ultrajadas, y lo más importante, que puedan ellas hoy reconocer que hay un solo camino para la restauración de su vida, y es Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Así que yo sé que nos están viendo. Yo quisiera pedirle a usted que pueda unirse con nosotros a orar y poderle pedir al Señor que pueda restaurar, restituir, perdonar nuestras vidas. Padre Celestial, en el nombre, Señor, de Jesucristo de Nazaret, hoy en el acuerdo en que estamos con el Señor presidente, el pastor de la Alianza Evangélica, el pastor Medina, Señor, con la licenciada Karina y con los millones que están viendo este programa ahora, nos ponemos de acuerdo y creemos, Señor, en el nombre de Jesús, en el poder de la unidad. Y Señor, no es casualidad que habremos proféticamente 3 personas en este panel. Señor, nosotros creemos que estamos en acuerdo y bajo ese acuerdo te pedimos perdón por nuestra nación. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, que sanes nuestra tierra, que perdones nuestros pecados, que perdones nuestras iniquidades, y que a partir de este día, Señor, todo hombre o mujer que ha sido influenciado para separar, Señor, su espíritu, su alma y su cuerpo de ti, pueda venir nuevamente a sus caminos, a tus caminos, y pueda arrepentirse de todo corazón. Oramos, Señor, por las personas que han sido, Señor, golpeadas, lastimadas, ofendidas, menospreciadas, desechadas, Señor, abusadas, Señor, y que este flagelo, esta maldición que hoy cortamos hoy, en el nombre de Jesús, Señor, crea en el ambiente de Guatemala una paz que sobrepasa todo en el nombre de Jesús. Oramos por nuestras autoridades para que del cielo descienda sabiduría de lo alto, y que no se dejen llevar, Señor, por preceptos o por circunstancias fuera de nuestro país, sino que sepan y que recuerden que aún nuestra Constitución está basada en la palabra del Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, y te pedimos, Señor, que tu mano misericordiosa no se aparte de nuestra nación Guatemala. Oramos y nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber venido y haber aceptado la invitación. Esperamos que este programa haya sido de mucha bendición. Se va a estar subiendo a las redes sociales, al YouTube, y
Esperamos lo que tenemos que esperar de las autoridades de este país, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. Ahorita la tiene la chibolita el Legislativo. Llamaremos juicio del Eterno a todos aquellos diputados que no hagan lo que tienen que hacer. Así que sigan en sintonía, regreso enseguida y no se vayan. Yo solo, antes de que termine, quiero invitar a todos a la marcha. No solo a la marcha, ves que hay muchas cosas que hacer, la marcha es una de ellas. Por favor, lleguen a la marcha, sí, de celeste, con un distintivo celeste, por favor, acompáñenos, es la forma de decir que vamos por la vida y por la familia. Los esperamos a las 2 de la tarde en la Plaza Italia este 2 de septiembre. Pero también quiero invitarles, el 23 de septiembre lo hemos declarado y es a nivel internacional el Día de la Liberación. ¿Liberación de qué? De todas las personas que han sido violentadas sexualmente, oprimidas sexualmente, y deseamos invitarles para que los pastores, para que todos aquellos que tenemos un púlpito que Dios nos permite predicar, después de la predicación tomemos unos 15 minutos y oremos rompiendo ese estigma, rompiendo todo lo que ha venido a hacer en Guatemala con razón de violencia sexual. Y vamos a romper todo ese estigma en el nombre de Jesucristo. Les invitamos cordialmente. Gracias por permitirme decirlo al aire. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Breve pausa, regreso enseguida, por favor no se vayan. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré,
Señor, sino a ti. Sí, Dios, ¿a quién iremos, Dios, sino a ti, Señor?